en la Suprema Corte, que es el máximo tribunal constitucional. Y la primera pregunta que habremos de responder es, ¿qué es un tribunal constitucional? Todos los tribunales, independientemente de si son tribunales de legalidad, de constitucionalidad, independientemente de lo que resuelvan, tienen una función esencial, que es impartir justicia, ¿no? Resolver asuntos en concreto, en particular, pero el Tribunal Constitucional tiene un aspecto muchísimo más relevante para el orden jurídico nacional, y esto es que va a interpretar los artículos de la Constitución, va a interpretar el contenido y alcance de los derechos, de los principios, de los valores que se establecen en nuestra Constitución. Como saben, la Constitución es el documento fundatorio del país, o sea, es el documento más relevante que tenemos como mexicanos. ¿Quién interpreta qué es lo que dice el poder constituyente? Que recordemos, no es el poder legislativo, no es el Congreso de la Unión el que reforma la Constitución, no, es el poder constituyente. Estamos hablando, sí participa el poder eh, legislativo de la federación, pero también 17 o más congresos estatales, para efecto de que se pueda reformar, adicionar, modificar la Constitución. Ese es el poder constituyente. ¿Y quién tiene la facultad de interpretar qué es lo que quiso decir este poder? Precisamente un tribunal constitucional. El más importante de ellos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si ustedes ven, por ejemplo, artículos de la Constitución, el artículo 20 de la Constitución, apartado A, principios, ¿no?, que rigen el sistema, o los derechos del imputado, de la víctima. Ahí pueden ver que es un enunciado muy concreto. El sistema penal acusatorio se regirá por los principios de contradicción e inmediación. ¿A qué se refiere? O sea, porque no nos va a definir todo eso en una correcta técnica legislativa, no nos va a decir el constituyente. El principio de contradicción me refiero a esto, no. Únicamente hace el señalamiento muy concreto, estos son los principios, estos son los valores que se deben de respetar, estos son los derechos que le van a asistir a la víctima o al imputado, y es precisamente el Tribunal Constitucional el que hace esta interpretación y dice, bueno, el principio de contradicción se refiere a que las partes van a poder debatir en igualdad de oportunidades los datos o elementos de prueba que obran dentro del proceso, en audiencia ante el juez. ¿Ok? Ese es un principio, ¿no? Después, ¿qué va a pasar? Un asunto en concreto. Alguna persona quiso imponerse de los registros de investigación en cierto momento y no se lo permitieron. Llega en amparo al Tribunal Constitucional y dice, estamos de acuerdo que va a resolver un asunto en concreto, pero a su vez va a interpretar qué se tuvo que entender por el principio de contradicción en ese caso en concreto. Y va a decir, desde luego, se afectan las defensas de esta persona si no puede acceder a estos registros, no puede debatirlos y, desde luego, se afectan sus defensas. Ese, en teoría, es el trabajo de un tribunal constitucional, hacer efectiva la primacía de la Constitución. Por eso cuando protestan los ministros se les dice, protestas guardar y hacer guardar la Constitución, es, vas a respetar tú la Constitución y te vas a erigir también como un guardián de la Constitución. Y el poder legislativo y el poder ejecutivo y todos los operadores jurídicos y las personas, bueno, van a tener que respetar la Constitución. Y tú como Tribunal Constitucional, pues ese es tu trabajo, ¿no? Interpretar, dotar de contenido a los artículos constitucionales y también, desde luego, hacer un ejercicio para validar
que las leyes y las normas se adecúen a la Constitución. ¿Ok? Recordemos que la jerarquía normativa existe. Podemos iniciar reglamentos municipales, leyes estatales, federales, o sea, vamos en todo un ámbito de aplicación, si ustedes gustan, pero existe la jerarquía normativa. Lo que está por encima de todo es la Constitución. ¿Cuál es el trabajo entonces del Tribunal Constitucional? Verificar si las normas, eh, dependiendo digamos, el orden jurídico al que nos estemos refiriendo en caso concreto, pero si es o no es compatible con la Constitución y con los principios y con los valores que establece. Ese es el trabajo. Nos decía también una de las facultades que tiene la Suprema Corte es, como lo estableció en su momento de manera teórica Kelsen, que le daba el sentido de un legislador negativo. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a que el Poder Legislativo hace normas, ¿ok? Ya tenemos las normas en el sistema jurídico y nos obligan. ¿Qué hace un tribunal constitucional? Puede expulsarlas del ordenamiento jurídico. ¿Cómo? Declarándolas inconstitucionales. Esa es una de las facultades eh, más importantes de un tribunal constitucional, es poder expulsar del orden jurídico normas que atentan contra la Constitución. ¿Ok? Ahora bien, tenemos a la Suprema Corte. ¿Cuántos ministros eh, integran este máximo tribunal? 11 ministros y ministras. Lo vamos a encontrar en el artículo 94. Todo lo que ustedes quieran ver de la Suprema Corte, lo vamos a encontrar en este artículo 94 de la Constitución. Y nos dicen de inicio que serán 11 ministros y ministras. ¿Cómo se designan? Bueno, actualmente el presidente de la República manda una terna, esto significa una propuesta de 3 personas al Senado, y el Senado se encarga de elegir entre las ternas a uno de ellos. Esa es la forma de elección de los ministros. Entonces, de cierta manera, sí los elige el pueblo, ¿estamos de acuerdo? O sea, el pueblo eligió al presidente de la República, quien va a emitir esta terna, y eligió a los senadores, que van a elegir de entre las 3 propuestas del presidente la que mejor les parezca. Entonces, sí hay una legitimidad en la forma de elección de los ministros, ¿eh? No es que el ministro simplemente estudió para un examen y se presentó y llegó, no. Es una designación indirecta por el pueblo. Que ahora se quiere cambiar y que sea una votación directa, bueno. Pero también recordemos cómo se van a postular o cómo dice la reforma que se tienen que postular los magistrados, los jueces, los ministros. Van a ser propuestos por los poderes de la Unión. Por ejemplo, para los ministros, serán propuestos 10 personas para ocupar el cargo por el Poder Ejecutivo, otros 10 por el Poder Legislativo, otros 10 por el Poder Judicial. Y de entre todos ellos, bueno, ahí sí vamos a votar. Pero para el caso, pudiera llegar a ser lo mismo. O sea, al menos en lo que ve a los ministros. Los jueces y magistrados, bueno, eso sí es un cambio fundamental y completo, porque ya no será por carrera judicial ni por examen de oposición, sino por el voto popular. Y la reforma va a pasar, ¿eh? Nos guste o no nos guste, ya ante el escenario político en el que nos encontramos, es un hecho que ocurrirá. Entonces, vamos a saber para futuro, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Ahora bien, tenemos 11 ministros y ministras. Actualmente tenemos una presidenta en la Suprema Corte, la primer mujer presidenta, que es Norma Piña.
facultad que tiene la ministra presidenta es, uno, de representación desde luego de la Suprema Corte y también como presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano de vigilancia, el órgano administrativo de control de magistrados, jueces y todos servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, excepto de la Suprema Corte. Eso sí, la Suprema Corte no es vigilada por ningún órgano administrativo de control. Únicamente están sujetos a las responsabilidades establecidas en la Constitución eh, para efectos de juicios políticos y responsabilidades muy graves en temas administrativos, pero no como los jueces, magistrados, actuarios, secretarios del Poder Judicial de la Federación, que no hacen bien su trabajo, no notifican, no sacan los acuerdos en tiempo y empiezan las sanciones, ¿no? Esto no aplica en la Suprema Corte, eso es una realidad. Y tenemos dos formas en la que funciona la Suprema Corte. Una es en pleno y en salas. Existen dos salas. Hubo una época en la que llegaron a existir cuatro salas de la Suprema Corte. Actualmente son dos únicamente. La primera sala conoce asuntos civiles y penales, la segunda sala administrativos y del trabajo. ¿Ok? El pleno de la Suprema Corte significa que van a trabajar en la votación y la discusión de ese asunto en particular los 11 ministros en conjunto. ¿Ok? Y las salas, bueno, dependiendo la materia, son 5 ministros en la primera sala y 5 ministros en la segunda sala. ¿Qué pasa con el presidente de la Suprema Corte? No integra ninguna de las dos salas, solo integra el pleno. ¿Por qué razón? Bueno, porque se entiende que el presidente tiene mayores responsabilidades, no solo resolver asuntos jurídicos, sino también atender temas administrativos, como es el tema del consejo, ¿no? Ahora, esta es la división por materias. El Pleno de la Suprema Corte te conoce todas las materias, sin limitación. La primer sala de la Suprema Corte, civil y penal. La segunda sala, administrativo y del trabajo. Y la materia mercantil, desde luego la primera sala. ¿Por qué? Porque está viendo civil de manera genérica, ¿no? No lo vamos a ver de manera limitante. La materia familiar, la primera sala. Un tema relacionado con el seguro social, la segunda sala. Trabajo administrativo, fiscal. Por ahí la materia fiscal, hay un acuerdo en la Suprema Corte que es un tema concurrente entre las dos salas. O sea, también la primera sala conoce temas fiscales. ¿Ok? Ahora, ¿qué asuntos eh, puede conocer la Suprema Corte? En principio diría que puede conocer cualquier tipo de asunto, incluso asuntos del fuero común, bajo muy supuestos muy excepcionales, pero puede conocer de absolutamente todos los asuntos, menos amparo indirecto. Ahorita les voy a decir por qué. Tenemos de inicio mecanismos de control constitucional, como lo sabemos, en nuestra Constitución. Es decir, la propia Constitución nos establece cómo podemos defender la Constitución. ¿Cómo la podemos defender como personas físicas, como gobernados, o también como poderes públicos, como autoridades? En principio tenemos el amparo, eso ya lo sabemos, es un medio de control constitucional. ¿Sí? Nos va a proteger de normas generales, actos o omisiones que afecten nuestros derechos fundamentales. Pero hay más, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad. Esos son digamos, los más relevantes y, desde luego, los más utilizados. También, desde luego, un juicio político también es un medio de control constitucional. Vamos a ver.
¿Cuál es el asunto, digamos, que más conoce la Suprema Corte? Yo apostaría a que son los amparos directos en revisión. Pero, para irnos en orden, vamos a ver, en principio, el artículo 105 de la Constitución nos establece dos medios de control constitucional. Primero, controversias constitucionales. Y dos, acciones de inconstitucionalidad. Cuando hablamos de controversias constitucionales, tenemos tenemos que se va a hacer valer una violación a una esfera competencial. ¿Qué significa esto? Yo como persona física no puedo hacer valer una controversia constitucional. ¿Por qué? Porque únicamente se le da legitimación para promoverlas al poder público. Es decir, ¿puede un municipio promover una controversia constitucional en contra del Estado? ¿Por qué? Porque está invadiendo una competencia suya, una competencia constitucional, como pudiera ser eh, el tema de regulación del saneamiento, alcantarillado y saneamiento, ¿no? Que establece la Constitución, que se reserva a los municipios. Pues llega el Estado y empieza a generar actos u omisiones que transgreden esta esfera competencial, el municipio acude en controversia. ¿Quién va a conocer de ello? La Suprema Corte. Entonces, controversias constitucionales, estamos hablando siempre de una invasión competencial. ¿Dónde vamos a encontrar estas competencias? En la propia Constitución. Vean eh, la segunda parte de la Constitución, el segundo capítulo que no se refiere a derechos humanos y garantías. ¿De qué habla? De la forma de división de poderes. Y establece competencias para la federación, para los estados. Bueno, establece más bien la Constitución competencias específicas para la federación y para los municipios. Y dice, lo que no esté reservado para la federación se entiende que es para los estados. Entonces muchos dicen, bueno, ¿y de dónde sacamos las competencias de los estados? Pues revísate las competencias de la federación. Y si no encuentras expresamente señalado para la federación algo, tú lo puedes hacer con total confianza. Un ejemplo también entre poderes legislativos, también se puede promover esta controversia constitucional. Vean el artículo 73 de la Constitución, donde establece las competencias para emitir leyes. Emitir leyes, por ejemplo, sobre aduanas, sobre comercio, sobre ciertos delitos como el secuestro y demás, se reservan al Congreso de la Unión. Entonces, si llega un estado que quiere sacarse la foto y decir que está legislando para combatir el secuestro, ¿qué creen que va a pasar? Que le van a declarar inconstitucionales esas normas. ¿Por qué? Porque es una facultad reservada únicamente a la Federación, al Congreso de la Unión. Eso es lo que pasa en una controversia constitucional. Ahora bien, una acción de inconstitucionalidad. También es un medio muy interesante porque es un medio generalmente de combate a las normas, pero por una minoría. Les explico. El Congreso de la Unión emite una ley. Como saben, para las votaciones de las leyes se hace por mayoría. Y generalmente está la mayoría y está pues, la oposición, ¿no? Y la oposición, pues desde luego no está en contra de esta ley.
Nunca se ha aprobado una ley 100% unánime, ¿eh? Siempre hay alguien que quiere votar en contra. Ok, ¿qué es lo que pasa? Se aprueba la norma y la minoría dice, es que, ¿sabes? Esa norma va a afectar derechos humanos de las personas. ¿Qué hace? Bueno, acude a la Suprema Corte en acción de inconstitucionalidad. ¿Quién puede promover estas acciones de inconstitucionalidad? El 33% de la Cámara de Diputados, 33% de la Cámara de Senadores, el fiscal general de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es decir, al menos en tema legislativo, estamos hablando de una minoría, el 33%, pero ciertos órganos pues garantes, ¿no? La Fiscalía, ¿por qué? Porque es una representación social. Comisión Nacional de Derechos Humanos, el organismo garante de acceso a la información pública, obviamente en leyes relacionadas con su ámbito de aplicación, pero se va a evaluar por la Suprema Corte si la norma combatida es o no es compatible con la Constitución. Si 8 ministros encuentran que es inconstitucional, se va a expulsar del orden jurídico nacional. Se emite la declaratoria y ya no se puede volver a aplicar. Y a quien se le aplicó, pues puede tener este beneficio también, ¿no? Eso por lo que ve el artículo 105. Ahora, ¿puede conocer amparos directos? ¿Qué se ve en un amparo directo? Pues se ve, en principio, una cuestión de legalidad. Motivación, fundamentación, valoración de pruebas, puede hacerlo la Suprema Corte. Siempre y cuando ejerza una facultad que se llama facultad de atracción. Algún asunto de importancia o trascendencia a nivel nacional, que pueda fijar un criterio relevante, la Suprema Corte puede atraer el asunto, estudiarlo, porque recordemos que la competencia constitucional para conocer de amparos directos es para los tribunales colegiados. Por eso el 99% de los asuntos de amparo directo terminan en el tribunal colegiado. ¿Por qué? Porque es un órgano terminal de legalidad. Que hay pruebas en contra, el tribunal colegiado no valoró de manera adecuada el asunto. Ya no importa, ¿por qué? Porque es el órgano terminal. Pero hay ocasiones en que antes de que se dicte la ejecutoria de amparo, una persona, aunque no esté legitimada para ello, le solicita a la Suprema Corte. Este asunto es importante y trascendente para el orden jurídico nacional por estas razones. Lo ha hecho la Suprema Corte en temas hace unos años de, por ejemplo, de feminicidio, cuestiones relevantes que la Suprema Corte atrae el asunto y actúa como un órgano de legalidad, como si fuera el tribunal colegiado. Valora cada una de las pruebas, los testimonios, absolutamente todo esto. Es algo que generalmente no realiza la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque es un tribunal de constitucionalidad. Pero, pues bueno, tiene esta facultad de atracción y lo puede hacer, ¿no? Amparos en revisión. ¿Qué significa esto? Recordemos, en amparos indirectos se lleva el asunto ante un juez de distrito, tenemos una sentencia y esa sentencia la podemos recurrir ante un tribunal colegiado en revisión. Bueno, este recurso de revisión en amparo indirecto lo puede conocer la Suprema Corte. ¿Cómo? Un ejercicio que se llama reasunción de competencia. Es parecido a lo que estoy hablando de la facultad de atracción en amparos directos. Pero vean la diferencia y tiene una razón técnica de ser. Facultad de atracción, ¿por qué? Yo estoy atrayendo algo que de inicio no me corresponde. Pues le corresponde constitucionalmente al tribunal colegiado, pero yo lo voy a traer. Entonces, por eso es una facultad de atracción. ¿Qué pasa en el amparo en revisión?
La propia Constitución dice que lo va a conocer la Suprema Corte. Ah, bueno, pero por un acuerdo general que se emitió, se lo pasaron a los tribunales colegiados. Y le dicen, bueno, para que nos quite chamba. Pero ¿qué hace la Suprema Corte cuando dice, este asunto está interesante? No lo va a traer. ¿Por qué? Porque de inicio es su competencia constitucional. Entonces va a reasumir competencia. Va a decir, me tocaba a mí desde la Constitución, te lo mandé para quitarme chamba, pero lo voy a conocer. Entonces reasume. Es un tecnicismo, pero para que lo sepan, ¿eh? Porque si lo escuchan en algún momento allá afuera, pues que no digan de qué están hablando, qué es eso de reasunción, atracción, es eso. ¿Ok? Y el que les comento que más resuelve la Suprema Corte. ¿Cuál es? Amparo directo en revisión. Es el amparo directo. ¿Puedes promover recurso de revisión? Sí, sí puedes. Lo cierto es que en el 99% de los casos te lo van a desechar. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte no va a conocer de todos los asuntos. Imagínense todos los amparos directos que se emiten en el país, todos promoviendo sus recursos de revisión, pues no. No sería lógico, no sería factible. ¿Y qué es lo que dice la Constitución? En el artículo 107, fracción novena. En amparo directo en revisión, va a conocer la Suprema Corte de este asunto siempre que haya un pronunciamiento de constitucionalidad hecho por el tribunal colegiado o que se le haya solicitado y que revista un interés excepcional en materia de derechos humanos o en materia constitucional. ¿Qué significa esto? Tenemos nosotros un proceso civil, ¿no? Un juicio reivindicatorio. Nos vamos a la apelación, posteriormente al amparo directo y hacemos valer que la sala no valoró de manera adecuada las pruebas, eh, que no motivó, no fundó, todo eso son argumentos de legalidad. Pero le decimos al tribunal colegiado, aparte la sala no valoró que la demandada era una mujer que estaba en estado de vulnerabilidad, que sufría violencia por su esposo, que ahora le está sacando del inmueble como un tipo de violencia patrimonial, y no juzgó con perspectiva de género. Ah, bueno, ya introducimos un argumento constitucional, ¿no? Que es la perspectiva de género. Ahora, no nos favorece la ejecutoria de amparo, nos lo niegan, ¿ok? Acudimos en revisión a la Suprema Corte. Después del amparo directo, que por regla general ya es el último paso en el proceso, podemos acudir a la revisión siempre que exista un pronunciamiento de constitucionalidad. ¿Cuál es este? En el ejemplo, bueno, que yo estoy haciendo valer una violación a que no se juzgó con perspectiva de género, ¿no? Y eso va a dar eh, digamos, es de importancia y relevancia para el orden jurídico nacional, reviste un interés excepcional en materia de derechos humanos. Ahorita, pues ya hay muchos criterios, ¿no? Entonces, probablemente si lo haces valer, pues te vaya a decir la Suprema Corte, ok, sí es un tema de constitucionalidad, pero ¿qué crees? O sea, tenemos amplia doctrina ya. Entonces, pues ya no lo vamos a traer. Puede pasar. Por eso siempre hay que analizar los casos desde una perspectiva constitucional. Así podremos advertir, bueno, ok, no motivó, no fundó, pero ojo, este artículo que me están aplicando puede ser contrario a la Constitución. ¿Por qué? Bueno, y buscar los argumentos y plantearlos, pero plantearlos desde el amparo, porque después llegan con nosotros como abogados constitucionalistas y los clientes nos dicen, ¿qué hacemos después del amparo? Promueve una revisión. Sí, puedo promover la revisión, pero
no tenemos argumentos constitucionales para hacerlos valer. Y si tú en la revisión te quieres inventar algo que no hiciste valer en el amparo, o que el tribunal colegiado no dijo en su sentencia, te lo va a rebotar la Suprema Corte. Entonces es muy importante que en un amparo directo lo hagamos desde dos perspectivas. Una perspectiva de legalidad, que siendo sinceros es lo más importante, porque motivación y fundamentación, valoración de pruebas, procedencia o improcedencia de la acción. Todo eso, pues desde luego, si estamos hablando de un juicio, pues es sumamente relevante. Y el 90% de los asuntos pues, se ganan por ese lado. Pero no podemos dejar de advertir cuestiones constitucionales, afectaciones a derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque eso nos puede abrir una segunda puerta de acceso a la justicia ante la Suprema Corte. Y algo más relevante, que es nuestro trabajo como abogados constitucionalistas, impulsar que los tribunales, y no se diga la Suprema Corte, emitan criterios relevantes en materia de derechos humanos.